Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del yoga y la antimateria. Yo le voy a preguntar al profe qué es la antimateria. Me ha traído este tema para el día de hoy. Es un tema muy interesante, como cada uno de los que presento, pero este me pareció realmente un tema muy maravilloso porque comenzando un poco a raíz de estos temas que voy presentando, sin lugar a dudas, hay un tiempo de dedicación a la investigación sobre el mismo y obviamente adaptarlo a la visión que tiene el yoga y que tuvieron los yogis fundamentalmente en la antigüedad con respecto a esta materia que es la antimateria. Lo cierto es de que la antimateria es un elemento libre en el universo, es decir, hay muy pequeña cantidad en contacto, digamos, con lo que es nuestra galaxia, es decir, porque es antagonismo a lo que es la materia en sí. O sea, cualquier elemento, por ejemplo, que esté constituido de materia, sea materia densa, hay un elemento antagónico que es la antimateria, que está libre. O sea, es decir, se lo podría llamar, como dentro del yoga le llaman el prana, que es una minúscula cantidad, pero muy ínfima, que existe en el átomo. Es decir, la cantidad es ínfima. Se supone que, y esto es demostración de la física, que cuando una antimateria, ¿sí?, entra en colisión con la materia, produce una transformación. Algunos toman la visión de que puede llegar a causar destrucción. Lo cierto es de que en realidad lo que produce es una transformación, es decir, no se destruye a sí mismo, sino que se combina y genera vida, ¿sí? Entonces, la antimateria es un elemento que está vivo en el universo y que hay en pequeñas cantidades dentro de nuestra galaxia. ¿Y se usa en la medicina, por ejemplo? Bueno, la medicina ha utilizado, por ejemplo, gran cantidad de antimateria, o la que se puede recolectar, para condensarlos, por ejemplo, en los tomógrafos. O sea, los rayos gamma que produce, digamos, los aparatos tecnológicos de la medicina, trabaja con esta antimateria. Entonces, se está en un proceso, digamos, de captación y almacenamiento para producir dentro de la misma medicina sanaciones a nivel cancerígenos, etc. Así que bueno, esperemos que la ciencia siga avanzando sobre este tema y pueda de alguna manera producir mayor cantidad de almacenamiento y producir sanación para el ser humano. Y bueno, ¿y qué tiene que ver el yoga con la antimateria? Bueno, esto es, digamos, cuando se habla de algunos temas, uno apela sin lugar a dudas a algunos datos registrados en la historia, ¿sí? Para ello hay que abordar, obviamente, lo que son las filosofías. Hay filosofías especulativas dentro de nuestras sociedades y hay filosofías prácticas. Ambas suelen combinarse para tener un resultado final. El yoga es una filosofía práctica, es decir, es solamente técnica, pero existen filosofías especulativas provenientes de India que dan al ser humano como una partícula muy minuciosa de antimateria. O sea, como que el ser humano en sí es una partícula de antimateria y que a través de la incorporación, obviamente a través de técnicas respiratorias fundamentalmente, incorporar esa antimateria produce una transformación y una renovación dentro del ser humano. Algo que yo particularmente, y fuera de la especulación, lo compruebo permanentemente con respecto a la renovación, ya sea celular, como así también a la transformación emocional y mental que voy viviendo, ¿no? Claro. ¿Y Dios? Dios, eso es muy importante, porque en realidad entramos en el cuestionamiento, es decir, existe una filosofía especulativa, pero también está el concepto de Dios. La ciencia, científicamente se ha comprobado que la creación de la antimateria con la materia produce una creación y le ha atribuido a esa partícula de antimateria como la gota de Dios. Entonces, porque aún así Dios
sigue siendo un desconocido, digamos. Se lo puede conocer a través de la historia, pero no sobre un concepto muy práctico, ¿sí? Y esto lo comprueban muchísimo, no solamente las filosofías, sino también algunos poetas que han escrito sobre Mirá temas, vos, ¿sí? lindo tema el que ha traído para hoy y que, bueno, ustedes pueden profundizar todos estos temas poniéndose en contacto con el profesor Claudio Almada, que está ahí el teléfono en pantalla. Exactamente. Y ahí el señor director me va a colaborar conmigo, va a subir una de las placas que le traje para compartir así una breve reseña de una poesía de Fernando Pessoa, un poeta portugués que escribe algo así como de la antimateria, ¿no? Pero dice, si Dios son las flores, los árboles, los montes, el sol, ¿para qué llamarle Dios? Le llamo flores, árboles, montes y sol. Porque si Él lo hizo, para que yo lo viese, y si me aparece como árboles y montes y flores, es porque quiere que lo conozca así. ¿Para qué llamarle Dios? Más bien, le llamo naturaleza. Bueno, el profesor Claudio Almada, que hoy ha traído la antimateria y el yoga para contarnos también algunas cosas interesantes en este espacio en donde hablamos de yoga.